Bienvenidos al curso de álgebra lineal. En esta clase vamos a estudiar los determinantes, que es una noción que ya habíamos introducido para matrices 2×2 y vamos a ver cómo se generalizan para matrices cuadradas en general. Entonces recordemos, si tenemos una matriz AB con entradas ABCD, una matriz de tamaño 2×2, vamos a hacer este caso particular, entonces habíamos definido el determinante de A como el producto en la diagonal principal AD menos BC. Recuerden que esta noción entraba cuando queríamos computar la inversa de A. La inversa se obtenía como 1 sobre el determinante por la matriz adjunta que se obtenía intercambiando las posiciones en la diagonal principal y poniendo signo menos en la diagonal secundaria. En fin, pero ese punto pues en este momento no nos interesa. Entonces en general vamos a definir una noción que es la noción de determinante, que va a tener ciertas propiedades. No las voy a enunciar primero, sino más bien voy a hacer, como siempre, un ejemplo particular de una matriz 3×3 y definamos su determinante. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo y después damos la definición general. Entonces el ejemplo es, tomemos ahora, démosle A, va a ser otra matriz que va a ser, no sé, entonces 1, 2, 0, 2, 1, menos 1, 3, 2, 1, algo así. Hacemos una matriz sencilla con entradas enteras y vamos a definir el determinante de A. Entonces, determinante de A, entonces esta es la noción que queremos definir. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. El determinante, vamos a ver, lo podemos calcular de muchas maneras, pero entonces vamos a hacer una manera para calcularlo y es la siguiente. Entonces, la primera, dividámoslo en pasos. Entonces, el primer paso es seleccionar una fila o una columna. Seleccionemos, por ejemplo, la primera columna. Entonces, seleccionamos una fila o una columna. Muy bien. Entonces, vamos a seleccionar esta primera columna. Pensemos que seleccionamos aquí. Muy bien. Y entonces, vamos a desarrollar el determinante a lo largo de esta columna. ¿Qué significa pues desarrollar el determinante a lo largo de esa columna? Primero, a la matriz, a cada posición de la matriz vamos a asignarle una serie de signos formalmente, empezando con esta esquina con el signo más y vamos alternando. Entonces esta posición tendría signo más, esta menos, esta más y vamos alternando. Entonces esta menos, esta más, esta menos, esta más, menos más. ¿De acuerdo? Entonces ponemos un primer signo más aquí, en la esquina superior izquierda, y después llenamos la matriz alternando los signos. Entonces, con referencia a estos signos vamos a hacer todos los cálculos. Entonces seleccionamos la primera columna y tomamos el primer elemento de esa columna y vamos a suprimir la fila y la columna donde están ese elemento. Entonces aquí lo vemos a la izquierda, tachamos esta fila, tachamos esta columna y nos queda una pequeña matriz, una submatriz que sería 1 menos 1, 2, 1. Entonces, el cálculo del determinante, antes de desarrollar, vamos a hacerlo inductivamente así. Este 1 lo vamos a multiplicar por el determinante, este determinante de las matrices 2×2, vamos a denotarlo, para este caso, por ejemplo, exactamente como la matriz, pero con unas barras sin el corchete, solamente las barritas. Entonces el determinante va a ser lo siguiente. Entonces repito, seleccionamos la posición de la esquina superior izquierda, este es un 1, suprimimos la primera fila y la primera columna, o sea, su fila y su columna donde está el elemento, y multiplicamos ahora por el subdeterminante que queda después de suprimir fila y columna, que serían 1 menos 1, 2, 1. Y le ponemos a este signo más 1, porque este signo es más. Muy bien. Después procedemos por columna al segundo elemento de la columna. Entonces ponemos más el segundo término. Ahora, este 2, ¿qué signo va a tener? Nos fijamos en el signo, va a tener signo menos. Entonces, menos 2,
De una vez pongámoslo menos 2. Y vamos de nuevo a suprimir su columna, que es la 1, y su fila, donde está, que es la fila 2. ¿De acuerdo? Entonces suprimimos esta fila y esta columna y nos queda entonces viva esta submatriz 2, 0, 2, 1. 2, 0, 2, 1. Después de suprimir la primera columna y la segunda fila, entonces nos queda menos 2, perdón, aquí ya lo tenía, 2, 0, 2, 1. Borremos este. Bueno, voy a repetir aquí para que no me quede mejor este. Queda más 1, que multiplica al determinante 1 menos 1, 2, 1, más menos 2, que multiplica el determinante 2, 0, 2, 1. Muy bien. Y ahora nos movemos al tercer elemento de la columna. Estamos desarrollando por columna. O sea, aquí seleccioné, lo debía decir aquí, la primera columna. Ese es mi. Entonces nos vamos al tercer elemento que tiene signo más. Entonces más 3. Obviamente esta matriz de signos uno la tiene como referencia las primeras veces que hace las operaciones. Después mentalmente uno sabe que aquí siempre arranca con más. Entonces este sería, por ejemplo, más, menos, por ejemplo. Entonces, el 3 lo multiplicamos ahora. Entonces, de nuevo suprimimos la primera columna. Aquí a la izquierda vemos, la suprimimos. Y suprimimos la tercera fila y nos queda esta submatriz 2, 0, 1, menos 1. 2, 0, 1, menos 1. Entonces, el determinante vamos a computarlo de manera recursiva, partiendo por lo que se llama el desarrollo por columna del determinante, haciendo esta cuenta con signos y el problema entonces se reduce a calcular estos determinantes, que ya sabemos, el determinante de una matriz 2×2 es el producto de la diagonal principal menos el producto de la subdiagonal. Entonces esto nos queda más 1 por, entonces simplemente aquí, 1 por 1, 1, menos 2 por menos 1, menos 2, menos 2, dejémoslo así indicado, más menos 2. Ahora computamos este determinante, 2 por 1, 2, menos 2 por 0, 0, más 3, y multiplicamos ahora esta diagonal, 2 por menos 1, menos 2, y sería, hay que restarle menos 1 por 0, 0, menos 0. Bueno, muy bien. Esto es simplemente, aquí es 1 más 2, 1 menos menos 2, es 1 más 2, 3, por más 1, esto da 3, este primer término. Ahora este término, ¿cuánto nos da? Este da 2 menos 0, 2, por menos 2 da menos 4, más, y este da ahora un signo menos, 3 por menos 2 menos 6, o sea, más menos 6. Entonces queda 3 menos 4 menos 6, 3 menos 10, entonces el determinante es menos 7. Bien, entonces ese sería nuestro primer cálculo de un determinante, desarrollando el determinante por la primera columna. Vamos a hacer otro ejemplo para aclarar las cosas un poco más. Entonces vamos a tomar un ejemplo del libro. Tenemos esta matriz con entradas enteras, una matriz de tamaño 3×3, 5 menos 3, 2, 1, 0, 2, 2 menos 1, 3. Bueno, entonces recordemos, aquí habíamos puesto unos signos. La esquina superior izquierda tenía el signo más. Entonces teníamos más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, como en un tablerito de ajedrez, vamos alternando los signos más y menos. Muy bien. Entonces recordemos que escogemos una fila o una columna. En este caso vamos a escoger la primera columna. Entonces vamos a desarrollarlo por columna nuevamente. Y entonces empezamos a hacer la siguiente cuenta para calcular el determinante de A. Entonces el determinante de A sería, tomamos el elemento con el signo correspondiente, o sea, más 5, que multiplica al subdeterminante que se obtiene eliminando la fila y la columna propia del elemento, donde está el elemento. Es decir, la primera fila y la primera columna, entonces nos queda esta submatriz 0, 2, menos 1, 3. Entonces recuerden esta notación, barras, no corchetes, sino barras, representa el determinante de esa matriz 2×2. Nos movemos al siguiente elemento, entonces sería más 1 con signo menos, o sea, más menos 1, por, ahora eliminamos, todos estos van a estar en la primera columna, eliminamos la primera columna y la fila correspondiente al elemento, la segunda fila, columna y fila, nos queda esta submatriz menos 3, 2, y aquí nos queda menos 1, 3,
Muy bien, entonces después vamos más, el otro término sería 2 con signo positivo más 2, que multiplica, entonces eliminamos la primera columna y la tercera fila en este caso, menos 3, 2, 0, 2. Entonces nos queda 5, que multiplica. Entonces tenemos este determinante, aquí tenemos 0 por 3, 0, escribámoslo menos, y aquí tenemos menos 1 por 2, menos 2, menos menos 2, más menos 1, que multiplica este determinante que queda menos 3 por 3, menos 9, y menos menos 2, o sea, más 2, el producto de la diagonal secundaria, más 2 que multiplica a la diagonal principal, menos 3 por 2, menos 6, menos la diagonal secundaria, 0 por 2, 0. Ya tenemos todo, entonces aquí queda simplemente más 2 por 5 da 5 por 2, 10. Hagámoslo de una vez, esto da menos 9 más 2, menos 7, por menos 1 más 7. Ahí tenemos un 7. Y finalmente aquí tenemos menos 6 por 2, menos 12. Entonces tenemos 10 más 7, 17 menos 12, igual a 5. Entonces ese sería el determinante de esa matriz. Muy bien. Ahora vamos a calcular ese mismo determinante desarrollándolo, por ejemplo, por una fila. Entonces vamos a tomar esta matriz de nuevo y vamos a desarrollar el determinante, pongámoslo en otro color, vamos a escoger la fila, por ejemplo, la fila 2. Voy a escoger esa fila. Si lo hacemos para la fila 2 o para la columna 3, ya ustedes pues, inmediatamente saben cómo es la regla general. Entonces escogemos, vamos a desarrollar, entonces vamos a calcular el determinante de A utilizando la segunda fila. Ustedes podrán decir, bueno, y eso no cambia, profe, la respuesta. Y la cosa interesante es que no cambia la respuesta. O sea, la respuesta no va a cambiar independiente de cuál columna o cuál fila escojamos para el desarrollo. Entonces cogemos esta fila, vamos a leerla pues de izquierda a derecha. Entonces tomamos los elementos de la fila, son 1, 0, 2. Si quieren, entonces destaquemos la filita, ¿ya? Entonces aquí la tenemos, es esta fila. Y vamos a desarrollar el determinante de acuerdo con esta fila. Muy bien, entonces, determinante de A, usamos la misma regla, va a ser. Entonces arrancamos con el primer elemento de la fila. ¿Qué signo tiene? Va a tener signo menos, ¿cierto? Aquí está el signo, menos 1, por. Entonces vamos a crear un determinante 2 por 2, que se obtiene suprimiendo la fila donde está el elemento 1, y su columna, en este caso la columna 1. Entonces al suprimir esas dos nos queda menos 3, 2, menos 1, 3. Entonces queda menos 3, 2, menos 1, 3. Ese sería la submatriz cuyo determinante hay que calcular. Muy bien. Después aparece un 0, entonces aparecería con signo más 0 por, no importa lo que deba dar 0, pero solamente por ilustrar qué iría. Entonces suprimimos, en este caso para el 0, pues siempre la fila 2 porque estamos desarrollando por la fila 2 y la columna 2. Entonces quedaría esta submatriz 5, 2, 2, 5, 2, 2, 3. Esa no importa, repito, pues porque al multiplicar por 0 no va a importar, pero en fin. Después tenemos con signo menos el siguiente 2 más menos 2 que multiplica. Y entonces eliminamos la fila 2 y la columna 2, porque esas son las fila y columna donde está este elemento. Y entonces nos queda la submatriz 5 menos 3, 2 menos 1. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos da? Nos da menos 1 por. Entonces aquí desarrollamos este determinante. Este da menos 9, menos menos 2, o sea, más 2. El 0 por algo no importa. Después más menos 2, que multiplica a 5 por menos 1, escribámoslo, 5 por menos 1, menos producto de la diagonal secundaria, menos 2 por menos 3, entonces esto nos da menos 9 más 2 menos 7,
menos 7 por menos 1 da 7, aquí ya no había términos y aquí da más menos 2, esto es una operativa simplemente, aquí da menos 5 y aquí da más 6, o sea da 7 más menos 2, entonces da 7 menos 2, 5. Entonces miren que nos da exactamente el mismo resultado que en el caso anterior. En este caso desarrollamos el determinante por la segunda fila. De igual manera ustedes lo pudieran haber desarrollado por la tercera fila, por la tercera columna, por la segunda columna, en fin, etc. Todo eso es posible, entonces vamos a hacer un ejercicio más para ver cómo se desarrollaría utilizando otra fila u otra columna arbitraria. Vamos a hacer un último ejercicio, la misma matriz, simplemente he escogido la misma porque sabemos ya la respuesta que el determinante es 5, y vamos a elegir otra fila, otra columna, por ejemplo la tercera columna. Entonces vamos a elegir tercera columna y calculemos el determinante desarrollado por la tercera columna. Entonces esto sería det de A, determinante de A, desarrollado, así sería la terminología, por la tercera columna. Desarrollado por la tercera columna, muy bien. Entonces volvemos a lo mismo, arrancamos de... ustedes pueden decir, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Por aquí o por aquí? Es indiferente. Entonces podemos arrancar, por ejemplo, por este 2. Entonces tenemos el signo correspondiente que es positivo. Entonces det de A sería más 2, que multiplica el subdeterminante que se obtiene entonces eliminando. Entonces en este caso vamos a utilizar siempre esta columna. ¿De acuerdo? Entonces ahora, para el caso del 2, aquí eliminamos entonces la fila correspondiente donde está, es su primera fila, su primera columna, y nos queda esta submatriz 1, 0, 2, menos 1. Muy bien. Después entonces pasamos al siguiente 2, bajando en la columna con signo menos, más menos 2, y eliminamos tercera columna, segunda fila, eliminamos, entonces nos queda esta submatriz 5 menos 3, 2 menos 1. Y finalmente llegamos al elemento 3 con signo más 3, que multiplica, eliminamos entonces la tercera columna y la tercera fila, nos queda esta submatriz 5 menos 3, 1, 0. Entonces vemos que esto es igual, entonces a 2, que multiplica a 1 por menos 1, menos 1, menos 0, entonces queda menos 1, más menos 2, que multiplica a este determinante que es 5 por menos 1, diagonal principal, recuerden, menos 5, después menos, diagonal secundaria, menos 3 por 2, que es menos 6, menos 6, queda más 6, más 3 por 5 por 0, 0, menos 1 por menos 3, menos 3. Este es menos 3. Entonces nos queda aquí menos 2. Aquí queda menos 5 más 6 da 1. Entonces queda menos 2. Menos 2, menos 2. Y aquí queda más 3 por 3 más 9. Entonces queda 9 menos 4, 5. Entonces miren que exactamente da el mismo resultado otra vez. Entonces ustedes pueden desarrollar como quieran, por la segunda fila, por la tercera fila, por la segunda columna. Usualmente es mejor escoger una fila o una columna, por ejemplo en este caso yo hubiera escogido la fila 2 como ahora, o la columna 3 dado que hay un 0. Uno se fija en la fila y columna donde más ceros haya, entonces claro, uno se ahorra multiplicaciones, se ahorra pasos en el cómputo. Claro que definitivamente al final uno se va a ahorrar todo porque los programas como el Wolfram o el GeoGebra que hemos venido usando a lo largo de este curso van a computar estos determinantes también. Pero si uno, digamos, estuviera en una isla desierta y necesitara computar este determinante a mano, pues sería lo mejor escoger una fila, una columna que tuviera el mayor número de ceros. Bueno, entonces vamos a más adelante entonces a definir en general. Este procedimiento va a ser el mismo para una matriz 4x4, 5x5, etc.
O sea, vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento. Si fuera 4×4, la diferencia sería que tendríamos submatrices 3×3 a las cuales habría que repetirle este proceso. O sea, el proceso se va volviendo cada vez más y más costoso en tiempo a medida que la matriz crece. De hecho, el determinante crece rápidamente con el cálculo, o el costo del cálculo crece rápidamente con el tamaño de la matriz. Va a depender básicamente de n factorial, donde n es el tamaño. Noten que hemos definido determinantes para matrices cuadradas. Para matrices que no sean cuadradas, el determinante no va a estar definido. Entonces, en la clase siguiente vamos a ver en general cómo se define ya el determinante y qué propiedades tiene. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de álgebra lineal.